3 de octubre del 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisamos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Ricardo Patiño, segundo vicepresidente de Alianza País. Un análisis al contenido de las preguntas de la consulta popular, más allá de lo que se ofrecieron Lenín Moreno y Rafael Correa en privado. Marcelo Larrea también estará con nosotros, cofundador del movimiento Democracia Sí. Las preguntas de la consulta popular no tocan los dos paquetes de enmiendas del correísmo que alteraron el espíritu de Montecristi, salvo la reelección indefinida. ¿Es esta la madre de todos los males de la democracia? Lo vamos a revisar. Además estará con nosotros Hans Soledispa, investigador analista del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. El gobierno se sigue endeudando a un promedio de $1.000 millones por mes. ¿En qué quedó la denuncia presidencial de que se rompió el techo de ley al endeudamiento? ¿Se sigue postergando el impulso para generar empleo y mayor producción? Lo vamos a revisar. Bienvenidos. Mientras se dilata la audiencia en el caso penal de asociación ilícita con Odebrecht, donde el fiscal general presentará su dictamen acusatorio o absolutorio, los bloques parlamentarios de gobierno y oposición negocian el juicio político al vicepresidente Jorge Glass, de acuerdo a lo que dijo Vilma Andrade, jefa de la bancada de la Izquierda Democrática. Veamos. Tenemos un grupo de asambleístas de Alianza País que pretenden no dar paso al juicio político y de esa forma transparentar el quehacer público el que fue inmerso en actos contundentes, de indicios contundentes de responsabilidad en actos de corrupción del vicepresidente de la República. Hay por suerte un grupo de asambleístas de Alianza País que están dispuestos a ir a un juicio político. Hay que llegar a negociaciones, el Parlamento nos tiene que llevar a acuerdos, a consensos. Las negociaciones, el juicio político, eso es lo fundamental, el que haya este grupo de asambleístas. Ellos están esperando, nos han dicho frontalmente, que esperan el dictamen del fiscal. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días con todos. Más claro no canta el gallo por encima de que la Constitución, en su artículo 129, manda que para iniciar el juicio político no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Pero como el dictamen del fiscal determinará el delito por el que se enjuiciará al vicepresidente, ahí salta la diferencia. Si solo es por asociación ilícita, no cabe el juicio político según el artículo 129. Aunque la Asamblea es competente para decidir dentro de la autonomía del juicio político que sí hay indicios suficientes de peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, como objetivo de la asociación ilícita. Pero los argumentos jurídicos son generalmente puestos al revés por los hechos consumados. Y de acuerdo a la tradición partidocrática, procedería el escenario esbozado por asambleístas de gobierno y oposición, que el vicepresidente renuncie. Pero eso se vería que es a cambio de ser enjuiciado penalmente por un delito de menor sanción. Entonces brota evidente que en la Asamblea se juega a los dados si habrá o no juicio político, o lo que es peor, que políticamente se negocia un dictamen de un fiscal que en el futuro podrá encontrar peculado, cohecho o concusión porque ya inició la respectiva indagación previa. Estas deplorables componendas que se crean para saltar el charco del juicio político es lo que ha postrado a la República en una profunda crisis moral que se refleja en una violación generalizada de menores por autoridades educativas o en el rutinario hallazgo de bandas de delincuentes formadas por policías. El efecto pernicioso del mal ejemplo es socialmente devastador y destaca como herramienta de consolidación de esta crisis haber reducido a la calidad del servicio público a la comunicación. Porque en todos los casos de atracos a fondos públicos, de violación a menores por sus maestros, de delincuencia policial o común, ha habido censura previa del modo más diverso, destacando cubrir la cara como si fueran menores o no identificar sino por sus iniciales a violadores, asesinos y traficantes. No se puede seguir con más paños tibios ante los horrores que día a día se descubren, porque su acumulación durante una década ya desbordó los botaderos clandestinos de la basura social.
actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno es apoyada por la oposición, pese a ser una consulta diminuta que deja intactos los dos paquetes de enmiendas de la era correísta, salvo la derogatoria a la reelección de por vida. Otros sectores ciudadanos observan que si la Corte Constitucional rechaza esta derogatoria, todo se podría reducir a un tongo. Y por el lado de Alianza País se ve como un ajuste de cuentas que restablece la alternancia en el liderazgo partidista, manteniendo intacto el modelo económico del proyecto político, ya que se pretende excluir a Rafael Correa de postularse a la reelección indefinida en ese liderazgo. Está con nosotros Ricardo Patiño, segundo vicepresidente de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Permítame hacer obligatoriamente un comentario a su comentario. Usted, con esta acumulación de ideas que presenta desde un principio, comienza hablando del vicepresidente de la República y habla finalmente de un basurero moral prácticamente, y se introduce en información sobre violaciones a niños en las escuelas, como si se tratara de una sola cosa. Por favor, seamos serios en las cosas que decimos. Vamos a hablar sobre la consulta popular, conversemos sobre ello, pero establecer casi una articulación entre un juicio político al vicepresidente de la República, supuestas componendas con la Fiscalía. No sé qué tipo de especulación usted tiene respecto a eso. Y después vincularlo con violaciones a niños, que prácticamente dando a entender que se trata todo de una sola cuestión y que entonces hay una crisis moral combinada. Yo creo que es utilizar las cámaras para deplorablemente, de manera muy antiética, tratar de meter a todo el mundo en el mismo saco. Seamos serios y distingamos cada una de las cosas. Bueno, le agradezco sus consejos sobre seriedad, pero yo no los necesito. Yo sé lo que hago y tengo suficiente experiencia sobre eso. Así que concentrémonos en un análisis serio de la consulta popular. Y para eso lo mejor es revisar el contenido de las preguntas, que es el meollo del asunto. La derogatoria de la reelección indefinida debe ser negada por la Corte Constitucional. A ver, puede ser que usted no necesite los consejos, pero no puedo menos que responder a insinuaciones que usted presenta en un comentario malintencionado. Insisto, usted, por supuesto, es dueño de sus palabras, pero tengo que decírselo porque creo que es antiético lo que usted está haciendo. Ahora, usted hace referencia a la consulta. Estamos hablando de una consulta y estamos hablando de dos preguntas fundamentales. Una, de la posibilidad de la postulación sin límites, y la otra, el tema que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Primero la postulación sin límites. Primero la postulación sin límites. Qué bueno que, digamos, lo entendamos de esa manera. ¿Qué es lo que se intenta con esa pregunta? Se intenta que el pueblo ecuatoriano pierda su libertad para elegir a quienes quiera como sus autoridades, sin ponerle la restricción de que haya gobernado antes. Esto es luchar, en nuestro caso, por la libertad de elegir, así deberíamos llamarle, no solamente postulación sin restricciones, sino libertad para elegir. ¿Qué intenta la pregunta? Que los ecuatorianos no tengamos libertad para elegir. Esto es, que nos dicen, si alguien ya gobernó el país, o si alguien ya gobernó tu ciudad, o ya alguien gobernó tu provincia, no puede otra vez, después de 2 veces que lo haya hecho, hacerlo. ¿Por qué? Es terrible, porque si esa persona ha trabajado y lo ha hecho bien, tenemos derecho los ecuatorianos, sin que nadie nos lo prohíba, tenemos derecho a volverlo a elegir una tercera vez o una cuarta vez, como en el caso de Guayaquil, que hemos elegido, bueno, yo no voté por él, pero los guayaquileños votaron por él y lo han elegido durante 4 veces, porque los guayaquileños consideraron que él ha hecho un buen gobierno municipal. ¿Por qué debíamos los guayaquileños tener la restricción de no votar por Jaime Nebot? En este caso, y además hay muchos alcaldes o prefectos que estarían en la misma situación. Y por otro lado, es un castigo a un buen funcionario público, a una persona que ha
hecho bien su trabajo. Porque el que ha hecho un mal gobierno, una mala alcaldía, ni se presenta porque sabe que le van a dar, le van a castigar, sus votantes lo van a castigar. En muchos casos ni siquiera se presentan. Y si se presentan, como muchos presidentes, por ejemplo el doctor Osvaldo Hurtado, que se ha presentado cuántas veces después de su desgobierno de 1981, la última vez le dieron, pues, los ecuatorianos votaron el 1% por él. De tal manera que no es castigar a los que han hecho un mal gobierno, es castigar a los que han hecho un buen gobierno. Dos cosas fundamentales. Restamos la igualdad de las personas porque a los que han gobernado bien les impedimos ponerse como candidatos, postularse de candidatos, y a los ecuatorianos les queremos restar su libertad. Si usted, Alfredo, como muchos periodistas, y yo también, defendemos la libertad de expresión, defendamos la libertad de elección. Y esa pregunta lo que hace es, lo que intenta es restringir la libertad de elegir. Y por último, es inconstitucional, porque significa restringir un derecho a los ecuatorianos, y la Constitución dice claramente que no se puede restringir derechos de la Constitución, sino solamente llamando a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana, que es el otro tema, interino, que será nombrado en la Asamblea por la mayoría de Alianza País de las ternas que presente el presidente de la República, similar al Consejo de la Judicatura interino que propuso el presidente Correa en el referéndum del 2011. ¿Su objetivo cuál es? ¿Es fortalecer el poder de Lenín Moreno, disminuyendo la influencia de Rafael Correa? Es tomarse por asalto todas las instituciones del Estado sin ningún límite, sin ninguna restricción, sin ninguna norma preestablecida. Esto es... Pero ese asalto quiere decir que antes se ha hecho lo mismo entonces. No. Yo estoy diciendo que se quiere hacer un asalto. Usted está llegando a una conclusión de que antes se hizo lo mismo. Porque para elegir o para designar al procurador, al contralor, al Consejo Nacional Electoral, al Consejo de la Judicatura, al Tribunal Contencioso Electoral, a los superintendentes, se lo ha hecho a través de, Alfredo, a través de normas previas que están escritas en la Constitución y en las leyes. Se los ha designado a través de concursos que ni siquiera lo han realizado los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esto es importante decirlo porque nos quieren engañar con esto, que el Consejo de Participación Ciudadana, correísta dicen, fue el que ha, digamos, el que ha hecho esas designaciones. No, el Consejo solamente supervisa, se llama a ciudadanos que son múltiples, de múltiples tendencias, y han hecho los concursos. Ahora, con esta pregunta, por supuesto, engañosa, tramposa, le hemos dicho, se plantea que se cesen a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Una tremenda violación, por supuesto, al Estado de Derecho, a la prevalencia del derecho en nuestro país y de la Constitución. Segundo, son 4 cosas. Segundo, que el presidente de la República nombre a los 7, porque ciertamente finalmente va a decidir la Asamblea, pero entre los 21 nombres que pone el presidente de la República. Tercero, que esos 7 nombrados por el presidente de la República puedan evaluar a su antojo, porque sin normas previas, a su antojo, evaluar a todas las autoridades del Estado, todo. Función judicial, función electoral, superintendencia, función de control, a todos. Y puedan cesarlos
Democracia Sí es un movimiento político que surge frente a las iniciativas de Rafael Correa para enmendar la Constitución de Montecristi, alterando el espíritu constituyente. Marcelo Larrea, cofundador de Democracia Sí. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Para mí siempre es un honor estar con usted y en Ecuavisa. Gracias. La oposición apoya las preguntas de la consulta popular a pesar de que éstas no incluyen la derogatoria de los paquetes de enmiendas que metieron la mano a la justicia y afectan derechos de libertad y de trabajadores, militares, policías y de control al gasto público. Es tan fuerte la importancia de derogar las reelecciones de por vida. ¿Esa es la razón de este apoyo sin objeciones? Bueno, en realidad las 7 preguntas no agotan la necesidad de una reforma constitucional e inclusive de una constituyente en el país. Abren el camino a tirar abajo una serie de enmiendas constitucionales que fueron lesivas a la soberanía popular, lesivas a la república y lesivas a la democracia. Una de ellas es precisamente la introducción de la reelección indefinida. La reelección indefinida no es sino una expresión de las nostalgias monárquicas, de la pretensión de establecer una suerte de dinastía electoral perpetua, de seguir los pasos de Alfredo Stroessner, que instituyó la reelección indefinida en Paraguay para institucionalizar una dictadura perpetua, los pasos del señor Pinochet, que siguió el mismo camino, los pasos de los Somoza en Nicaragua, y no tiene nada de democrático ni nada de republicano. Implica una suerte de privatización del poder en manos de quien ejercía el poder. Por eso, desde Democracia Sí, movimiento al que en noviembre del año pasado me separé, planteamos en el año 2015 la necesidad de una consulta popular para derogar todas las enmiendas constitucionales porque todas son regresivas y lesivas a la Constitución vigente y lesivas al derecho constitucional que no permite la introducción de normas jurídicamente regresivas como es el caso de la reelección indefinida. Quedan, sin embargo, temas fundamentales que tienen que ver con las enmiendas introducidas del 2011, como por ejemplo aquellas que ampliaron las competencias del Consejo de la Judicatura, representando una segunda metida de manos en la justicia, porque lamentablemente la primera se hizo en la Constitución de Montecristi, cuando se jerarquizó al Consejo de la Judicatura como el órgano de gobierno de la función judicial, lo que garantizó que durante toda esta década haya desaparecido la justicia en el país y que como consecuencia tengamos la gran cantidad de escándalos de corrupción que sacuden la ética y la moral de todos los ciudadanos dignos del Ecuador, que se expresan no solamente en el caso de Odebrecht, una empresa que fue expulsada del país por el presidente Correa, calificada como corrompida y corruptora, y que curiosamente regresó en el mismo gobierno del presidente Correa a hacer grandes contratos. A las reelecciones indefinidas. Las reelecciones presidenciales consecutivas e indefinidas nunca han existido en el Ecuador. Ni siquiera ahora, pues recién se comenzaría a aplicar en el 2021. Pero hemos tenido, en cambio, una muestra de lo que ese sistema significa con el gobierno más largo de la historia, una década de Rafael Correa en el poder. O sea, esa muestra ha sido suficiente para demostrar sus efectos en el régimen democrático, en el daño que le puede hacer. Evidentemente, además el Ecuador siempre ha sido reticente y opuesto a todas estas formas de promover el ejercicio monopólico del poder por una persona o por un grupo político. No nos olvidemos que el siglo XIX estuvo caracterizado por la lucha contra la Carta de la Esclavitud, en contra de las pretensiones reeleccionistas, tanto del señor general Flores cuanto de Gabriel García Moreno. Episodios en los que terminaron sepultados por la voluntad democrática y republicana del pueblo ecuatoriano. Y por eso Alfaro jamás propuso la reelección indefinida, digamos. Claro. Claro, naturalmente, si los señores de Alianza País se declaran alfaristas, deberían comprender la lección básica del alfarismo, que fue precisamente el repudio a la reelección indefinida. Tanto que Alfaro, siendo presidente de la República y teniendo una gran legitimidad política, convocó a elecciones y no fue candidato en 2 oportunidades. Y la consecuencia de la segunda fue precisamente el curso hacia el asesinato de Alfaro en el año 1912. En consecuencia, se me fue el sonido, por favor. En consecuencia, la pretensión de reintroducir una medida de esta naturaleza es lesiva a los derechos democráticos del pueblo ecuatoriano y al derecho de los ecuatorianos a elegir y ser elegidos. El derecho de ser elegidos no es propiedad privada del expresidente Correa, es derecho legítimo de los 17 millones de ecuatorianos que vivimos en el país y de los que viven fuera del país. De las personas que ya han sido elegidas, está favoreciendo a
decenas de personas mientras perjudica a millones de personas que no tendrían esa ventaja de poderse reelegir indefinidamente y más aún de manera consecutiva, es decir, desde el Estado, haciendo uso de la figura del Estado candidato. Evidentemente, esa es una de las gravísimas lesiones a la democracia que se ha manifestado en este periodo y que tiene consecuencias serias porque además impide la formación de nuevos liderazgos políticos, bloquea la emergencia de las nuevas generaciones en el liderazgo político a todos los niveles y además fomenta la corrupción en términos absolutamente impensables como los que lamentablemente estamos descubriendo ahora, que hay un viento de libertad y capacidad de información de lo que realmente ha ocurrido durante una década en que la impunidad ha reinado lamentablemente en el país. Precisamente la corrupción rampante del régimen correísta fue desnudada por los papeles de Panamá publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas y por las investigaciones judiciales de Brasil y Estados Unidos, dejando en evidencia la vista gorda de la función de transparencia y control. La pregunta de la consulta solo declara que cesan en sus cargos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pero no los militantes de Alianza País designados por ese Consejo para las funciones electoral, judicial y de transparencia y control. ¿Está de acuerdo con esa pregunta o piensa que se podría reformular? Si partiésemos del análisis constitucional y de la vigencia del régimen constitucional, evidentemente todas las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana fueron inconstitucionalmente designadas, para empezar. El hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana ha sido un instrumento accesorio del ejercicio del poder, por quien desde el poder declaró que era el jefe del Estado y en consecuencia era jefe de todas las funciones, desconociendo los cimientos republicanos de nuestra nación, establecidos en la heroica batalla de Pichincha en 1822 y en todas las gestas precedentes. Lo que nos plantea necesariamente es la urgencia de recuperar la independencia, la separación, la equidad, la legalidad y la legitimidad de los poderes públicos. Estos órganos de control, como la Contraloría General del Estado, por ejemplo, nos han presentado episodios realmente lamentables y vergonzosos, como el caso de un contralor que tuvo que salir fugado del país por el caso Odebrecht, cosa que nunca antes había ocurrido en el país y que fue cesado y censurado por el mismo bloque de Alianza País en la Asamblea Nacional. El cese del Consejo de Participación Ciudadana implica quitar las manos del señor Correa de los órganos de control en el país. Tarea absolutamente urgente, dado los gravísimos niveles de corrupción existentes que han sido mantenidos en la impunidad por órganos de control que no han tenido ninguna independencia del presidente o del expresidente Correa y que son cómplices y encubridores de estos actos delictivos en contra de los bienes públicos y los intereses de la nación. Por lo tanto, esta es una pregunta que lo que está haciendo es abriendo el camino para que los órganos de control puedan cumplir las funciones por las cuales fueron creados en la historia de nuestra nación, que es representar el interés público en la observación de la administración y la gestión de los recursos públicos. Marcelo Larrea, gracias por su participación en Contacto Directo. Wendy. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenos días. Buenos días, Wendy. Al volver estará con nosotros Hans Soledispa, investigador analista del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Análisis de las medidas económicas del gobierno. ¿Por qué prefiere más endeudamiento antes que impulsar empleo y producción? Lo vamos a analizar. Ya regresamos. El presidente Lenín Moreno denunció que el endeudamiento del gobierno de Rafael Correa había sobrepasado el techo fijado por ley, pero en 5 meses de gobierno ha aumentado la deuda en 5.637 millones de dólares. Al inicio de su gobierno creó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario para generar empleo y producción mediante estímulos tributarios, pero anuncia que aumentará 3 puntos el impuesto a la renta a los grandes contribuyentes y elevará aranceles hasta el techo permitido por la Organización Mundial del Comercio a 375 partidas de importación. Está con nosotros Hans Soledispa, analista e investigador económico del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un saludo a todos sus televidentes. Analizaremos meramente las medidas económicas de acuerdo al tiempo que ponemos en televisión. Empecemos con la eliminación del anticipo del impuesto a la renta para las empresas que facturan menos de $300.000 al año. ¿Esto es realmente un estímulo a la producción? ¿Qué pasa con los que empiezan a facturar más de $300.000?
Se la quiere vender como una buena medida para las empresas, pero no es cierto que sea de este modo. Al contrario, es un incentivo negativo, un desincentivo para la productividad, para la producción. Le voy a explicar con un ejemplo. Si las empresas, hay un grupo de empresas que facturan alrededor de $290.000 al año, estas empresas efectivamente van a ser exoneradas del pago del anticipo de impuesto a la renta. Sin embargo, si estas empresas, estos empresarios saben que si sobrepasan la barrera de los $300.000, les va a caer el hacha del servicio de rentas internas y les va a querer cobrar el anticipo de impuesto a la renta. Entonces, estas empresas, llegado a cierto nivel de ventas, llegado a cierto nivel en el año, van a aguantar sus esfuerzos y no van a querer sobrepasar el límite. Y cuando no quieran sobrepasar ese límite, se va a traducir en menos productividad, en menos ventas y por lo tanto van a contratar menos personas, que tanto hace falta en este momento. La posibilidad de derogar la ley de plusvalía se plantea en la consulta popular que se realizará en febrero. Pero si con un proyecto de ley de urgencia económica la próxima semana el presidente impone esa derogatoria a la Asamblea mediante el veto presidencial, ¿para qué esperar la consulta? ¿Para qué es necesaria la consulta si se puede hacer directamente ya? Estamos esperando y mucho. Y una de las cosas que estamos esperando aún es un verdadero programa económico, un verdadero plan económico. Lo único que ha presentado el señor presidente y lo ha replicado su equipo económico es una serie de medidas recaudatorias. El propio ministro de Finanzas ha manifestado que piensan recaudar alrededor de $1.600 millones, lo dijo al día siguiente de que se anunciaron las medidas, lo cual es evidente que se trata de un plan de más gasto y de mayor recaudación. Y el gasto es el principal problema. Yo tengo un gráfico en el que muestro esta situación. Entre el año 2001 y el año 2006, el gasto crecía a la par que la economía, ¿verdad? Alrededor del 4.8%. A partir del año 2007, en la Revolución Ciudadana, el gasto se dispara, llega a ser del 11% anual, pero la economía se desacelera al 3.4%, lo cual nos da el mensaje de que el gasto o tener elevados niveles de gasto no es positivo para la economía. Por el contrario, puede traer sus efectos negativos, como se ha visto en nuestro caso. Las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno son de alrededor de $500 millones. ¿Hay alguna relación entre esas medidas de austeridad, o sea, de bajar el gasto en 500 millones y en 5 meses endeudarse en 5.000 millones? El principal problema del gobierno es que gasta más de lo que le ingresa y eso nos deja un enorme déficit. El déficit al final se lo termina cubriendo con más deuda y la deuda es uno de los otros problemas que tenemos y que es un momento que en cualquier momento explota. Aquí tengo otro gráfico en donde le quiero mostrar cómo está la situación de la deuda. A octubre del 2017, según el Ministerio de Finanzas, con los últimos movimientos que se hicieron, la deuda total, la deuda pública total, la que se registra, llegaría al 46% respecto del Producto Interno Bruto. Es la cifra o el indicador de deuda más alto de los últimos 15 años. No teníamos un índice de endeudamiento tan elevado desde hace 15 años, cuando la tasa de endeudamiento venía disminuyendo, que llegó a ser del 16% en el 2009, y desde entonces el gobierno no ha parado de endeudarse y se avisora que seguirá de este modo porque no hay un verdadero plan de austeridad, no hay un verdadero plan para darle alivio al sector productivo y darle alivio a las finanzas públicas. El presidente Correa bajó 3 puntos del impuesto a la renta en el 2010, cuando hubo un amago de crisis petrolera que duró pocos meses. Ahora se incrementan esos 3 puntos del 22 al 25% para las empresas medianas y grandes. Estas son las que tienen más de 50 trabajadores o su facturación supera el $1.000.000. ¿Cuál será el efecto sobre el empleo y la producción de esta elevación del impuesto a la renta? No es un tema de qué empresas generan más empleos, cuáles generan menos empleos, o cuál vende más o cuál vende menos. Aquí hay una estadística más importante todavía. El 100%, escúcheme bien, el 100% del sector productivo es importante. Dependemos del 100% del sector productivo para recuperar la economía y en ese sentido no podemos pretender quitarle impuestos a unos y ponerle impuestos a los otros. Lo que tenemos que hacer es dejar de elaborar una serie de medidas que desincentivan el crecimiento económico. Lo que tenemos que hacer es dejar el dinero
la mayor cantidad de dinero posible en manos de la gente que trabaja, en manos de la gente que produce y dejarle menos dinero a las manos controladoras y despilfarradoras del gobierno. Por otro lado, se elevarán los aranceles aduaneros de 375 partidas hasta el techo permitido por la OMC. ¿Se reemplaza así la recaudación de las sobretasas arancelarias? Se reemplaza las salvaguardias principalmente y ese es un tema que ya nos dejó graves problemas en el tema de encarecimiento de vida y en el tema de la generación de empleo. Y aquí quiero dar un pequeño mensaje con todo el respeto que se merece el señor presidente y su equipo de trabajo. Si ellos aún no han identificado cuáles son los problemas, si aún no saben cuál es el diagnóstico, en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política tenemos las puertas abiertas y la predisposición de darles una clase de economía básica para poderles explicar el verdadero diagnóstico y el problema que tiene la economía para juntos brindar o llegar a las oportunas soluciones para resolver estos problemas. Para combatir la defraudación tributaria que se produce en las aduanas, se aplicará una tasa aduanera de 10 centavos por cada unidad importada. ¿Se combate así la defraudación sin investigar a la red de corrupción que se denuncia? El principal problema con eso es que hay un grupo de empresarios que se dice que ha hecho malas cosas. Está la SENAE, que también ha hecho malas cosas porque se les ha pasado este grupo de empresarios y sus malas prácticas, y todo ese tipo de errores nos quieren pasar la culpa y toda la factura y todo el recargo a los consumidores. ¿Y cómo? Encareciéndonos nuestro nivel de vida a través de productos importados más caros. Hanso Ledesma, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Gracias por su participación en Contacto Directo. Wendy. Solo queda despedirnos, Alfredo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 7 de la mañana en punto. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día a todos.